estoy enterado, pero ya lo están tramitando, así que... Hola amigos, buenas tardes. Estamos en La Ventana en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. En el campo de la construcción, la arquitectura, la vivienda y el urbanismo, desde comienzo del siglo XX hasta el término del gobierno nuestro, variaron las políticas. Pero hubo un hilo conductor en los cuales el Estado asumió la responsabilidad de la vivienda social. Cualquiera que hubiera sido el signo del gobierno, algunos con más éxito que otros, nosotros culminamos eso con una obra magnífica. La cantidad de conjuntos que hicimos y que persisten hasta el día de hoy es admirable. Todo eso se acabó. Fue un proceso, no de una plumada, de a poco fue culminando y desgraciadamente la Concertación conservó prácticamente tal cual las políticas impuestas por la dictadura. No hay ninguna posibilidad de conciliarlas, porque las políticas de todo el siglo XX hasta el golpe militar estuvieron inspiradas por el propósito de buscar el bienestar de la población, el bien común, y en eso el Estado jugó un rol muy fundamental. Todo eso cambió, entregando a la iniciativa privada toda la responsabilidad, tanto en el ámbito del desarrollo urbano como la vivienda. Esto ha dicho Miguel Launer, arquitecto, que está con nosotros hoy en la tarde de jueves en La Ventana. Gracias, Miguel, por estar con nosotros hoy día en la Radio Universidad de Chile. Gracias a ustedes por esta oportunidad de comunicarnos con los auditores de esta magnífica radio. Gracias, Miguel, y también con Arnaldo Delgado, panelista estable de nuestro equipo. Hola, Toño. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Miguel, hijo de inmigrantes ucranianos. Así es. Y te criaste en el barrio Mata Sur. Exactamente. Y siendo también un estudiante, ingresaste al Instituto Nacional y luego a la Facultad de Arquitectura, de donde egresaste. De la Universidad de Chile. De la Universidad de Chile a mediados de los 50. Así es. ¿Cómo era esa vida de barrio? ¿Cómo fue tu ingreso al liceo y posteriormente a la universidad? Bueno, yo tuve una vida de barrio magnífica, maravillosa, de la cual tengo muy buenos recuerdos. Mis viejos emigraron desde Ucrania, territorio que había quedado sin gobierno desde que se desmoronó el poder del zar a raíz de la revolución bolchevique en 1917, pero que el nuevo poder no asumió en este territorio y en consecuencia las aldeas donde vivían mis padres, entre otros, fueron víctimas de unas bandas que se organizaron, que asaltaban los pueblos, se robaban el ganado, a veces se llevaban algunas de las mujeres, violaban, etc. La vida se les hizo imposible, a raíz de lo cual tuvieron que cruzar la frontera con Polonia y viajar a América. En ese tiempo nadie tenía idea de Chile. América tenía dos opciones, Estados Unidos, o, digamos Nueva York, o Buenos Aires. Llegaron efectivamente a Buenos Aires y después de un tiempo breve encontraron mejores condiciones en Chile, donde se asentaron a partir del año 1921. ¿En el barrio Mata? Exactamente, desde un comienzo, primero en la calle Porvenir, y posteriormente yo nací en la calle Porvenir, en 1928, y muy rápidamente, debo haber tenido 2 años, se cambiaron a la calle que se llamaba San Luis de Francia, y que ahora se llama Padre Orellana, casi esquina con Avenida Mata, y poco después en Portugal con Avenida Mata, donde transcurrió gran parte de mi niñez y juventud. Era un barrio, entonces, muy integrado. Ahí habían llegado varios inmigrantes de diferentes signos, españoles que en general regentaban las mercerías, como se llamaban entonces, o ferreterías, también aserraderos de madera, italianos que manejaban los boliches, turcos con las paqueterías, turcos como le decíamos nosotros, ¿no? Etcétera. Pero el nivel de integración del barrio era notable. Nunca recuerdo signos de discriminación de ninguna especie. Esa vida de barrio fue importante para lo que luego sería su vocación, su profesión en la arquitectura,
y principalmente en este proyecto de desarrollo urbano comunitario, donde la vivienda social fue uno de los aspectos fundamentales de su trabajo? Sí, yo creo que fue importante, porque en primer lugar me marcó, yo diría con el signo de la solidaridad. Era un barrio donde no había ricos, pero tampoco había pobres. No recuerdo a nadie realmente pobre, y nadie era rico. Y todos teníamos un alto grado de solidaridad. Ahora cuando pienso en el pasado, ¿no? Las relaciones con los vecinos, las pichangas de fútbol prácticamente todas las tardes en la calle, en el periodo en que aún no transitaban automóviles, que por lo menos eran con pelota de trapo. Creo que ese fue un factor importante que me marcó. La actividad social que había en el barrio, que se aglomeraba en torno a lo que se llamaba Club Deportivo Atenas, pero que organizaba aquel mes bailes de fiestas de la primavera, que se hacían en la platabanda central de la Avenida Mata, que entonces era muy ancha y permitía este tipo de actividades, etcétera. Bueno, en resumen, recuerdo una vida extraordinariamente rica en el barrio. Íbamos todos juntos en patota al cine a ver las películas en las matinés de los días domingos. ¿A qué cine iban? Íbamos al cine Portugal, pero primero a Avenida Mata, que estaba situado en la Avenida Mata cerca de Víctor Manuel. Después se inauguró el gran cine moderno para nosotros, Portugal, que estaba en Portugal, esquina de 10 de julio, ahora demolido. Y al principio también había otro cine, Atenas, que estaba situado en Portugal, casi al llegar a Avenida Mata. Están todos demolidos actualmente, salvo la Avenida Mata, que está transformada en un templo evangélico. Y se conserva razonablemente bien. Pero bueno, te diría que fue una vida marcada por la solidaridad, la fraternidad. Además, mis viejos eran particularmente abiertos y la casa fue siempre un lugar para recibir a la familia, en primer lugar. La familia que emigró fue la familia de mi padre, que eran 8 hermanos, todos emigraron a Chile, algunos casados, otros contrajeron matrimonio aquí. Pero los días domingos eran habituales los encuentros a la hora del almuerzo en mi casa. Recuerdo que no había teléfono, nunca se sabía cuántos iban a llegar. Y mi viejo, que trabajaba, tenían un boliche en la Vega Central, más bien en un lugar que se llama El Baratillo, que da a la calle Artesano, tenían un negocio de venta de sacos harineros. En ese tiempo se trabajaba hasta los sábados en la tarde, y los sábados tenía un casero que le traía pescado desde el mercado central. Y siempre le traía, me acuerdo, un par de lisas grandes, altas. Un pescado que ya no existe ahora, que se sacaba del río Claro en el sur, cuando se podía pescar todavía en los ríos. Y el viejo llegaba entonces a la casa con mi mamá, ambos trabajaban con 2 pescados que la mamá a las 6 de la mañana se levantaba los días sábados y los cocinaba todos completos, sin saber cuánta gente iba a llegar al almuerzo. Y el papá decía, en mi casa no se puede pasar hambre. Y a veces había 12 personas, a veces 6, 7. Otros tíos y primos llegaban a la hora de 11. Era una preciosa vida en comunidad. Luego vinieron los años de estudio en el Instituto Nacional, donde conoció a José Miguel Varas. Exactamente. Uno de los referentes de la literatura chilena. Sí. Así es. Y posteriormente, como decíamos, ingresó a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Y junto a su esposa, Ana María Barrenechea, fueron quienes desarrollaron esta idea de los proyectos que tenía como objetivo enfrentar la desigualdad territorial. ¿Era esa una de las facetas que a ustedes más les interesaba desarrollar como jóvenes profesionales desde la Escuela de Arquitectura? Sí. Yo debo decirte que nosotros, ya siendo estudiantes de arquitectura, a comienzos de los años 50, nos vinculamos con el movimiento de pobladores. En ese tiempo había habido gran presión por vivienda,
debido a este proceso migratorio del campo a la ciudad que se había originado a raíz de la industrialización en Chile y además, por otro lado, por las pésimas condiciones en el campo que todavía era dominado por el latifundio. Bueno, y esa gran presión migratoria no tenía respuesta en las políticas públicas de los gobiernos de entonces. Y los pobladores que empezaron con algunas tomas, yo diría un poco espontáneas, sin organización, pronto aprendieron que con organización se podían estructurar. Esa fue una iniciativa fundamentalmente del Partido Comunista de Chile, que entendió la fuerza que radicaba en esta demanda no resuelta por la sociedad, que era la necesidad de un techo digno. Bueno, en resumen, nosotros, aún siendo estudiantes, nos vinculamos al movimiento de pobladores y eso permitió que las tomas fueran organizadas. Nosotros, por ejemplo, participamos en la toma de la Victoria, el 30 de octubre de 1957. El plano actual de la Victoria es un plano hecho por nosotros, en común con los compañeros organizadores de la toma. Es cierto que nuestras aspiraciones, una ciudad ideal con un parque central, etc., fueron absolutamente sobrepasadas porque para un proyecto en el que estimábamos de 1.200 a 1.500 familias, debido a la magnitud de la presión por una demanda no resuelta, en una semana habían llegado 3.000 familias. Y en consecuencia tuvimos que cambiar el plan. Miguel, bueno, por aquellos años se dan proyectos que son muy, muy lindos porque contemplan una suerte de relación de solidaridad entre entre pobladores, entre personas, digamos las personas que no tienen casa en ese momento, que son las famosas villas autoconstruidas. ¿Cómo fueron esos procesos? Fueron extraordinarios porque verdaderamente la organización de los pobladores era muy sólida, muy fuerte. Y nosotros efectivamente ahí obrábamos como asesores, no éramos profesionales que imponíamos criterios, todo se dialogaba y se resolvía de común acuerdo. Y fue una experiencia extremadamente rica y muy exitosa, porque después de la Victoria vino la Santa Adriana y después la 22 de julio, y todas claramente organizadas, con terrenos bien elegidos, sin provocaciones, fundamentalmente poniendo el acento en terreno de propiedad fiscal con el objeto de tener una resistencia menor que era la que imponía en el caso de ser propietario privado, etc. Yo diría que eso nos marcó como profesionales para el futuro y fue una semilla fundamental en el programa habitacional que llevamos a cabo en el gobierno del presidente Allende. Hablemos de ese periodo, hablemos de la Cormu, la Corporación de Mejoramiento Urbano, en la cual fue designado por el presidente de la República, Salvador Allende, en 1970. Y ustedes desarrollaron múltiples proyectos, Así es. conjuntos habitacionales. Se señala incluso un número, podríamos confirmarlo con usted, se señala de más de 150.000, casi 160.000 viviendas. No, eso es un error. Uh-huh. El gobierno del presidente Allende efectivamente en sus 3 años, casi 3 años de mandato, construyó, reconocida por el Instituto de Dirección de Estadística, 158.000 viviendas, pero eso es el conjunto de las corporaciones habitacionales que estaban involucradas, Corvi y Cormu fundamentalmente, de manera que, y el grueso es de la Corvi más que de nosotros Cormu. Es de todas maneras una cifra enorme. El primer año de gobierno, el año 71, se construyeron en Chile 100.000 viviendas reconocidas estadísticamente, en circunstancias que la mayor cifra alcanzada hasta entonces era el primer año del mandato del presidente Frei Montalva, el año 65, que se habían construido 52.000 viviendas. En consecuencia, nosotros duplicamos la meta máxima alcanzada hasta entonces en vivienda. Dicho sea paso, vivienda digna,
de un tamaño mínimamente aceptable, bien situadas, provistas de equipamiento. Es decir, un sueño comparado con la porquería que se ha construido posteriormente. Tanto en los metros como en los espacios comunes. Exactamente. ¿Cuáles eran las ideas matrices de los proyectos de edificación? Pero sí es muy simple. O tú consideras la vivienda un bien social o la consideras un negocio. Ahí no hay dónde perderse y tampoco hay alternativa. Mientras la vivienda estuvo bajo el marco de la conducción del Estado en todos sus aspectos, de su concepción, su ubicación, sus equipamientos, se pudo hacer bien. A veces unidades de un tamaño no suficiente, pero siempre viviendas de buena calidad, dignas. ¿Cuáles son los proyectos que más recuerda de esa época que fueron desarrollados por la Cormu? Yo tengo un caso que a mí me parece el mejor logrado por parte nuestra por el nivel de participación que representó ese conjunto que nosotros llamamos Tupac Amaru. Está ubicado en la Avenida Perú, entre Avenida Perú y Recoleta, más o menos frente al cerro, San Cristóbal, por la calle Unión, ya. Y entonces, ¿qué ocurre? La Cormu tenía preferentemente que construir programas de remodelación. Cormu quiere decir Corporación de Mejoramiento Urbano. En consecuencia, a diferencia de los proyectos de la Corvi que operaban sobre un sitio eriazo, nosotros trabajamos en lugares con vivienda, con personas y familias radicadas. Hay un mundo de diferencia entre construir en un sitio eriazo y remodelar un sector donde ya habita población. ¿Y el Tupac Amaru era una toma de terreno? No. Tupac Amaru era un lugar que se había desarrollado a comienzos del siglo con viviendas que estaban en un estado alto de deterioro, de baja densidad, un piso de altura casi todas, y que requerían remodelación. A diferencia de lo que ocurre hoy día, por ejemplo, la iniciativa privada hace proyectos de remodelación. Estación Central, que está tan de moda ahora. Viene un empresario privado, se compra unas 4 o 6 viviendas deterioradas porque ya sabe que ahí va a venir una estación de metro, considera un sitio atractivo como inversión. Le paga cualquier cantidad de millones de pesos con el objeto de que los propietarios no resistan esa adquisición y levanta una torre, en estos casos de 38 pisos de altura, por ejemplo, 100 metros de alto, sin ninguna consideración con el entorno, malogrando para siempre, digamos, no sé si para siempre, pero al menos por 100 años, con una torre de hormigón, todo un barrio. La diferencia cuando trabajamos nosotros era, primero partir con la población existente, no en términos comerciales, sino conviniendo un proyecto en común, haciendo los primeros bocetos y conviniendo todo y cediendo los propietarios sus viviendas para recibir nuevas viviendas o arreglando las diferencias de precios si que había menos o más de común acuerdo. Pues, ¿los pobladores participaban en el diseño, sí, la planificación? Participaban desde la primera etapa, desde que llegábamos con la idea de remodelar este sector y nos empezábamos a reunir desde ese momento. Y la Junta de Vecinos, en este caso, me acuerdo, Junta de Vecinos número 6 de Recoleta, que dirigía una compañera maravillosa, Ana se llamaba, estaba absolutamente interiorizada de todo. Se hacían las encuestas de las familias que estaban involucradas en el proyecto, su composición familiar, sus ingresos, y en base a eso se iban definiendo las futuras ubicaciones en el proyecto. Todo de común acuerdo. Tú vas hoy día a Tupac Amaru y todavía hay residentes, hijos o nietos de las familias originarias,
que tienen recuerdos imborrables de este proceso. Y hay un grado de identificación con el sector admirable. ¿Cuántos ejemplos construidos en los últimos 40 años puede decir alguien, un solo poblador que está orgulloso de donde está ubicado? Y que le genere identidad. Conversamos con el arquitecto Miguel Dauner en esta tarde de jueves en La Ventana y a propósito de esta conversación de vivienda, ciudad, vamos a la música. Escuchamos a Congreso, Mapocho. Muy bien. Esto va a cambiar. Uno va por la avenida Perú, a la derecha del cerro, Sí. y a la izquierda están las casas. Son modestos, ladrillos a la vista, No más de chonchón. 2 pisos, 3 pisos. En general 4 pisos. 4 pisos, claro. Son Pero, bajos. y hay inclusive 2 torres de 17 pisos, pero están integradas. Si el problema sí, de la claro, altura tienes razón. no es la altura en sí misma, sino en qué medida tú la integras. Ahora, claro, una torre de 38 pisos, hay un cambio ya cualitativo, Claro. pero igual no interrumpen en nada. Lo que sí hizo la dictadura en nuestro proyecto, incorporó una tercera torre. Según ello había exceso Ya. de espacios comunes, pero igual no malogró tanto el conjunto. Ahora vamos a hablar un poquito de la Villa San Luis. Ya. ¿No? ¿Hablemos de la Villa San Luis? Bueno, Y del... ¿Cuánto rato tenemos ahora en este...? No, después aquí vienen 8 minutos más y después de la franja vamos con 15 minutos más. Ya. Así que tenemos tiempo para todos otros temas. Sí, Sí, por los últimos el minutos GAM, hablamos. El GAM. Sí, después de Villa San Luis No. vamos al GAM. Ya. no, y seguimos mucho también. Lo del barrio fue mucho. No, está bien. Está bien. Sí, está bien. ¿Ah? Está bien. No, está bien, A mí está me, bien. me interesa saber cómo era el barrio Mata, porque estoy viviendo en el barrio Mata ahora. Precioso. Nosotros trabajamos en el barrio Mata. ¿En qué parte vives? Pedro Lagos con Santiago Concha. Bueno, te salvaste, porque te quiero decir, es el único ejemplo en Chile en que se logró un acuerdo, se renovó, se aprobó ¿Sí? el plano regulador de Mata Sur de común acuerdo con la comunidad en un trabajo admirable que se hizo 2 años atrás, Claro. bajo la cuando la Carolina era todavía la Alcaldesa. Claro. pero con un muy hermoso trabajo de la asesoría urbana de la Dirección de Obras Municipales, Sandra Gisling se llama, y Marcia Cuisi, las arquitectas que trabajaron en eso. Hubo un pleno acuerdo, se fijó edificación en altura, solo Sí. los ejes de Vicuña Maquena Y... al oriente y Avenida Centenario por el sur. El resto, hay algunos ejes como Avenida Mata, Santa Rosa y otros que tienen una altura máxima de 7 pisos. El resto, altura máxima de 3 pisos, todo el interior, salvo un enorme sector que está designado como zona típica. Claro. Tú no estás en la zona típica, exactamente. No. Pero igual te digo, es un ejemplo único en Chile hasta ahora. Y está asegurado, salvo ¿Estamos en el primero? que el nuevo alcalde pretenda... hacer ¿Terminamos el la- primero? No. ¿En serio? ¿Qué pasó? Es que se nos fue el primer bloque de una. Ya. Ya, vamos a ir con Villa San Luis, vamos a hablar del GAM y luego vamos a hablar de... En otros temas, ya. Avísame cada 5 minutos, please. Cada 5 minutos, ¿ya? Ya. Fuimos a la música, ¿no? Después que hablemos del GAM, vamos a hablar de Dawson y ahí hay que poner la música de fondo que sugirió Miguel. ¿Ya? Vamos. Nosotros trabajamos en el barrio Mata, ahí en Víctor Manuel con Mata. Sí, tenemos una oficina ahí está la oficina de la editorial. Trabajamos ya hace varios años ahí. Y se nota el deterioro del barrio, se nota, Claro. se nota. Bueno, ahora toda intervención está Por ejemplo, Miguel en la esquina, dirigida. Carmen con Mata, había una barraca de madera. Claro. Una barraca que... tiene que decir- Villanueva, Barraca Villanueva. Claro. Y fíjese que echaban abajo la barraca y construyeron una torre. Torres dos como torres. de 30... No, son 4. Son dos, claro, son 2 módulos que están, unos por Carmen y otros por Mata. Con la misma vereda, Exacto. mismas bajadas de agua. Es increíble
¿Qué es la intervención? Eso fue, mira, eso pasó por lo siguiente. En cuanto fue elegida la Carolina, o en cuanto asumió, una de las primeras cosas que hizo, anunció que iba a congelar los permisos de edificación de Santiago por un año. Ahora, el proceso de congelación lo sanciona el Ceremi de Vivienda y Urbanismo, no la alcaldesa, a petición del alcalde. La Carolina hizo la petición y el Ceremi de Vivienda y Urbanismo se demoró 15 días en acoger la solicitud. En ese lapso, las empresas constructoras inmobiliarias presentaron 50 anteproyectos en la Municipalidad de Santiago y la normativa actual, que es favorable para eso, los aceptó. Uno de esos fue el de Santa Elena. Volvemos a la ventana del 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Conversamos con el arquitecto Miguel Launer de su trayectoria y de su trabajo profesional y, ¿por qué no?, también un trabajo creativo en lo que ha sido la concepción de las ciudades en Chile desde hace, ¿cuánto?, más de 40, 50 años. Recordamos parte de lo que ha sido su trayectoria en Cormu, la Corporación de Mejoramiento Urbano, desde 1970, y de los proyectos emblemáticos. Hablábamos de la Junta de Vecinos número 6 en la población Tupac Amaru, y uno de los proyectos más emblemáticos también, La Villa San Luis. La Villa San Luis. Claro. ¿Qué nos puedes comentar de la Villa San Luis, Miguel? Un proyecto que ustedes desarrollaron en esa época y que luego, al paso de los años y del advenimiento de la dictadura, el ejército recibe esos terrenos y luego los vende por unas cifras estratosféricas, creo, cerca de 100.000 millones de dólares, en fin. Un terreno en el corazón de la comuna de Las Condes. Así es. Lo que ocurre es que en el programa del presidente Allende, nosotros establecimos que el programa de vivienda del primer año de gobierno daría prioridad a los sin casa, es decir, a las familias que hasta entonces no tenían ninguna opción de postular dentro de los programas habitacionales que había establecido la administración anterior del presidente Frei Montalva. Había una enorme cantidad, en consecuencia, de familias instaladas en lo que hoy se llaman campamentos y antes se llamaban poblaciones callampas. Las Condes no estaba privada de eso. Por muy acaudalada que pareciera la comuna, tenía una enorme cantidad de familias en casa, la mayoría de las cuales estaban alojadas